tardes, doctora. Buenas tardes, señorita. ¿En qué le puedo ayudar? Disculpe, doctora, acudo a usted para consultarle un problema que tengo y para ver de qué manera yo puedo resolverlo. Lo que pasa es que yo compré una propiedad valorada en $15,000. Como usted puede observar, aquí le tengo la escritura. El problema que yo tengo es que me encontraba en el exterior y a mi regreso encuentro a personas en mi propiedad ocupándola y viviendo en ella. Varias ocasiones yo le he solicitado de manera pacífica a estas personas que desocupen mi propiedad, a lo que ellos completamente se han negado. Bueno, revisando los papeles, todo está en orden. Lo que cabería aquí, según lo que me cuenta, sería un caso de reivindicación. El caso de reivindicación es un proceso simple, ordinario, para explicarle de mejor forma en el que vamos a reclamar su propiedad. Aparte de esto, ya que tenemos la escritura, se nos daría mucho más sencillo el poder empezar ya con el proceso. Lo que sí le voy a pedir es que me ayude con los documentos habilitantes suyos para registrarlos en la notaría y empezar con el proceso el día de mañana. Una vez que usted me entregue los documentos y esté de acuerdo con mis honorarios, yo procedería a actuar en su defensa. Listo, le doy mi consentimiento para que usted actúe a mi nombre. Ok, Hasta luego. Buenos días, señorita. Buenos días. Vengo a ingresar una demanda, por favor, si me entrega el recibido. Claro, con mucho gusto. Venga, gracias. Un buen día. Buenas tardes. No, buenas tardes. Está bien. Muchas gracias. Mire, doctor, hay un inconveniente. Me llegó este documento el día de hoy en mi domicilio. Ok. No sé de qué se trata o cómo puedo proceder. Ok, mi estimado. Según lo que leo, este es un caso de reivindicación. La otra parte aduce ser el dueño. Pero ¿cómo pueden ser los dueños, doctor, si yo ya vivo ahí más de 30 años? ¿Y usted tiene algún documento? Bueno, en realidad este domicilio le pertenecía a mi padre que ya falleció. Él le dejó a mi hermano y él al irse, yo me quedé a cargo del inmueble. Incluso los medidores del pago que se hace de facturas salen a nombre de mi padre. Ok, ¿y usted tiene algún testigo? Claro, todas las familias, todas las personas que viven alrededor, mis vecinos. Perfecto, en este caso entonces podemos coger los testigos para coger como prueba para la escritura de la demanda. Si usted está de acuerdo con mis honorarios, necesitaría sus documentos para proceder a responder la demanda. Ya, doctor, no se preocupe, yo ya mañana le traigo. Entonces. Ok, mi estimado, que tenga un buen día, señor. Vengo a dejar la contestación de mi demanda. Ayúdeme con el recibido, por favor. Claro, buenos días. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Hago llegar la entrega de ingresos de las demandas que recibí el día de hoy. Listo, señorita secretaria, por favor, proceda con la citación a las partes. Claro, señor juez, lo remitiré a citaciones. Muchas Buenas tardes a todos los presentes. Solicito a cada una de las partes procesales los respectivos documentos de identificación y las credenciales profesionales a los abogados que intervendrán en la causa número 1234-2017-RG. Por favor, la actora y su patrocinador deben ubicarse en la parte derecha y la demandada y su patrocinador deben ubicarse a la izquierda de la sala. Ingresa a la sala el señor juez Jefferson Reyes, de la Unidad Judicial Civil, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy, miércoles 12 de julio del 2017 a las 16 p.m. A todos los presentes, buenas tardes. Soy el doctor Jefferson Reyes, juez de la presente causa. Previo a instalar la audiencia preliminar, se recuerda a las partes procesales y al público presente la prohibición de fotografiar, filmar y transmitir la presente audiencia o interrumpir de alguna manera la misma bajo las prevenciones dispuestas en la ley. El que las incumpla será sancionado según corresponda. Señorita secretaria, sírvase en dar lectura al artículo 83 y 84 del COGEP. La audiencia serán grabadas solamente por el sistema implementado por la autoridad competente. Se prohíbe fotografiar, filmar o transmitir la audiencia. Su contenido no podrá ser difundido por ningún medio de comunicación. Las partes pueden acceder a las grabaciones oficiales. No se conferirá copia cuando el juzgador considere que podría vulnerarse los derechos de niñas, niños, adolescentes, familias, secretos industriales o información de carácter tributario.
El contenido de la grabación oficial podrá ser objetado hasta 24 horas después de realizada la audiencia. En todos los casos en que se entregue copia de la grabación de una audiencia, se prevendrá de la responsabilidad por el manejo abusivo de la información. Quienes asistan a las audiencias deberán guardar respeto y silencio, no podrán llevar ningún elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia, tampoco podrán adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o irrespetuoso. La o el juzgador, con el apoyo de la Policía Nacional, si el caso lo amerita, podrá evitar el ingreso u ordenar la salida de quienes no cumplan sus disposiciones. Por otro lado, la siguiente diligencia será registrada en audio y video por la Judicatura, cuyo registro se archivará bajo la custodia del secretario de esta unidad judicial. Señorita secretaria, por favor, sírvase constatar la presencia de las partes procesales y todas las personas notificadas a la presente audiencia, y certifique si nos encontramos en el día y hora señaladas para que se lleve a cabo la presente audiencia. Señor juez, la causa que nos convoca es la siguiente. Causa número 1234-2017-RG de reivindicación. Cumplo con informarle, señor juez, que se encuentran presentes en la sala la parte actora, la señora Alexandra Guerrero y su representante, la doctora Carla Chávez, y el demandado, el señor Diego San Martín, con su representante, el doctor Tito Troya. Certifico que hoy, miércoles 12 de julio de 2017, a las 16 p.m., en la ciudad de Quito, se instala la audiencia preliminar, misma que ha sido legalmente notificada. Siendo el día y la hora señalados para la práctica de la presente audiencia y habiendo la señorita secretaria constatado la presencia de todas las partes procesales que intervendrán en la misma, declaro legalmente instalada la presente audiencia preliminar. Concedo la palabra a la parte demandada, el señor Diego San Martín, representado por su abogado el doctor Tito Troya, en fin que se pronuncien sobre la validez del proceso y saneamiento respectivo. Señor juez, no tengo nada que alegar al respecto. Una vez escuchadas las partes procesales y en vista que no hay excepciones previas, este juzgado concluye que no existe vicios ni omisiones que resolver, por lo que se declara la validez del proceso y se continúa con esta audiencia. En este momento procederé a fijar el objeto de la controversia. Atendiendo la demanda como su contestación, considero determinar si hay lugar o no otorgar la reivindicación del inmueble a favor de la señora Alexandra Guerrero. Se le concede la palabra a la parte actora, a efecto de que se manifieste respecto al objeto de la controversia. Sí, estoy de acuerdo con el objetivo de la controversia. Se le concede la palabra a la parte demandada. Sí, señor juez, estoy de acuerdo con el objeto de la controversia. Se dispone que el objeto queda dispuesto en los términos señalados. Delimitando el objeto del proceso, se concede la palabra al abogado de la parte actora, a efectos de que se expongan los fundamentos de su demanda. Gracias, señor juez. Mi defendida, la señora Alexandra Guerrero, mediante compra y venta, adquirió un bien inmueble ubicado en el barrio Leopoldo Mercado, Parroquia Sangolquí, del cantón Rumiñahui, provincia Pichincha, con los linderos detallados ya en la demanda. Es así, señor juez, que mi defendida ha venido teniendo una serie de problemas con el señor Diego San Martín, ya que en reiteradas ocasiones se le ha pedido al señor que abandone el bien inmueble y no lo ha hecho, ocasionándole así a mi defendida un daño. Por lo que solicito la reivindicación del bien inmueble y el pago de costas, daños y perjuicios de la posesión arbitraria del señor Diego San Martín, cantidad que usted crea conveniente. Esta presente demanda la hago fundamentada con los artículos 933, 934, 937 y 944 del Código Civil ecuatoriano. Se le concede la palabra al abogado de la parte demandada. Señor juez, como se detalla en la contestación de la demanda de mi defendido, es mi deber aquí señalar que mi defendido, el señor Diego San Martín, ejerce la posesión del terreno motivo de controversia por un lapso de tiempo mayor a 15 años, pues vive ahí desde el día de su nacimiento. A partir del fallecimiento de su padre, su hermano y el señor Hugo San Martín, abandonó aquel hogar, dejando a mi defendido, el señor Diego San Martín, como único poseedor del terreno, motivo de controversia. A partir de entonces ha transcurrido más de 30 años. Cabe mencionar además que esta posesión la ha ejercido
de forma pública y pacífica, lo cual quedará demostrado a través de los testimonios de sus vecinos y amigos, quienes reconocen a mi defendido como único y legítimo dueño del terreno en controversia. La posesión ha sido además ininterrumpida, pues mi defendido nunca ha dejado de vivir en dicho terreno, lo cual también quedará demostrado con el testimonio de los testigos, siendo el caso, señor juez, que mi defendido cumple con todos los requisitos legales necesarios para alegar la prescripción extraordinaria de dominio. Por excepción, le solicito que deseche la demanda de la parte actora, se ordene a la parte actora cubrir con las costas procesales y el pago de los honorarios de la presente defensa. Los fundamentos de derecho que sostienen nuestra pretensión son los artículos 715, 717, 2410 y 2411 de nuestro Código Civil ecuatoriano. Debo poner en su conocimiento que nuestra legislación prevé métodos alternativos de solución de conflictos. Uno de ellos es la conciliación. En tal virtud, siendo el momento procesal oportuno, consulto a los sujetos procesales si hay la posibilidad de llegar a un acuerdo. Les recuerdo que cualquier propuesta formulada no incidirá en la decisión final de este juzgador ni constituirá un prejuzgamiento de la causa. De llegar a un acuerdo voluntario, el proceso concluirá y deberá cumplirse en los términos que llegaron a acordarse. Es importante que ustedes tomen la decisión asesorados por sus abogados patrocinadores. Por tanto, puede hacerse concesiones mutuas y terminar con esta controversia. ¿Les parece dedicar unos minutos para que se considere la posibilidad de la conciliación? Consulto a las partes. ¿Están de acuerdo con llegar a un medio de conciliación? Tiene la palabra la parte demandada. Señor juez, luego de consultar a mi defendido, se concluye que no estamos dispuestos a llegar a ninguna conciliación. Por nuestra parte, no deseamos hacerle perder su valioso tiempo. En vista de lo manifestado por la parte, pregunto en este momento a la parte actora si existe alguna posibilidad de conciliación. Tiene la palabra la parte actora. Agradezco su predisposición, señor juez, por propiciar este espacio de diálogo. Sin embargo, no existe forma de resolver esta controversia mediante conciliación, por lo cual solicito continuar con el trámite de la presente causa. Atento a lo manifestado por los sujetos procesales, se evidencia que no existe ninguna posibilidad de conciliación. Procederemos entonces a continuar con la presente audiencia y el presente trámite. Continuamos con el proceso. Se le concede la palabra a la parte actora para que anuncie el orden en que practicará las pruebas que se solicitó. Señor juez, como consta en mi demanda, mis pruebas para fundamentar la presente son las siguientes. Como pruebas documentales, copia del certificado de registro de la propiedad mediante resolución RPDMQ-2007-012, cuyo dominio de la propiedad tratada se le concede a la señora Alexandra Guerrero. Copias certificadas del contrato de compra-venta. Comprobante de pago para la transferencia de dominio y los comprobantes de pago del impuesto predial realizados por la señora Alexandra Guerrero. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación de la señora Alexandra Guerrero. Además, pido se oficie copias certificadas de las sentencias dictadas por el Juzgado Primero de lo Civil de Pichincha y confirmada por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Pichincha, donde el demandado Diego San Martín perdió la demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio contra su hermano. Como prueba pericial también pido, sírvase señalar día y hora para la práctica de una inspección judicial del bien inmueble. Como prueba testimonial al señor Franklin Ayala, amigo y ex vecino de la señora Alexandra Guerrero, quien acompañó a la misma en la compra de dicho bien. No tengo nada que alegar, señor juez. Se le solicita entonces a la parte demandada que anuncie el orden en que se practicarán las pruebas que solicitó. De acuerdo, señor juez. Pues bien,
a efectos de demostrar la veracidad de mis fundamentos, me permito anunciar las siguientes pruebas bajo su venia. Como prueba testimonial se presentará el testimonio de la señorita Jennifer Villegas, amiga y vecina de la zona, quien podrá indicar desde hace qué tiempo vive el señor Diego San Martín en el terreno, motivo de controversia, si es el reconocido como dueño de aquel terreno y si la posesión ejercida ha sido pública, pacífica e ininterrumpidamente. El testimonio del señor Jimmy Orozco, vecino directo del señor Diego San Martín desde hace 30 años, quien indicará si el señor Diego San Martín ejerce la posesión pública, pacífica e ininterrumpidamente y se cuente con el reconocimiento de los vecinos como legítimo dueño del terreno. Como prueba pericial se solicita al señor juez que se realice, además de la mención del predio, un estudio de la antigüedad, así como de la media agua construida por el señor Diego San Martín dentro del terreno en mención hace más de 30 años. Concedo la palabra a la parte actora para que se pronuncie del medio probatorio del demando. No tengo ninguna impugnación, señor juez. En cuanto a la admisión de la prueba de los sujetos procesales y autos locutorios que se resuelve aceptar las pruebas presentadas por las partes, no existiendo objeciones sobre la admisibilidad del proceso y en cuanto no se ha llegado a una conciliación, y fijando la admisibilidad de las pruebas se dispone una inspección judicial a cargo del ingeniero Víctor Sinailín, perito especializado, y que las pruebas anunciadas en esta presente audiencia se sirvan como medios probatorios para la audiencia de juicio. Culmino esta audiencia preliminar dando a conocer a las partes procesales que la fecha instituida para la audiencia de juicio de la presente causa se llevará a cabo el día miércoles 9 de agosto del 2017 a las 16 horas. Buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias. Por favor, procedan a retirarse de la sala todos los presentes de forma ordenada. Buenos días, soy Marjorie Pacha, secretaria de la Unidad Judicial de lo Civil del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Hago constar que nos encontramos en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 16 p.m. del día 9 de agosto del 2017. A continuación ingresarán al recinto las partes procesales con sus respectivos representantes legales. Cabe constatar que a mi lado derecho se encuentra la parte actora y en mi lado izquierdo la parte demandada. En día y momentos señalados dentro del juicio oral de reivindicación promovido por la doctora Carla Chávez y la señora Alexandra Guerrero en contra del señor Diego San Martín, presidirá esta audiencia el doctor Jefferson Reyes, juez de lo civil de Pichincha. Me corresponde advertir a los presentes a esta audiencia que este juez solicita apagar los celulares, silencio y compostura debida para el desarrollo de la misma. Si alguna persona inobservare estas disposiciones del juez, se solicitará que abandone la sala. Además que no se puede registrar escenas de ninguna naturaleza de esta audiencia, sea en video auditiva, debido a que el único medio permitido es el consejo de la judicatura para satisfacer los medios procesales. Se solicita ponerse de pie. Ingresará a este recinto oficial el juez que presida la audiencia. Buenas tardes, pueden sentarse, muchas gracias. Hoy, 9 de agosto de 2017, estando a la hora judicial de las 16 p.m., hora debidamente notificada en providencia anterior, se constituye esta audiencia de juzgamiento con causa número 1234-2017 RG. En este estado de la diligencia se cuenta con la presencia de las partes procesales, así como demás intervinientes notificados debidamente. Para efecto de economía procesal, el despacho se dispone a recibir juramento de los testigos, por cuanto se procederá a la práctica de los interrogatorios y testimonios. Se solicita ponerse de pie a las partes procesales, sus apoderados y sus testigos. Se advierte que el falso testimonio está tipificado como delito de perjurio en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 270, perjurio y falso testimonio. La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando lo hace sin juramento,
cometa falso testimonio, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. De igual modo, se comete perjurio cuando a sabiendas se ha faltado a la verdad en declaraciones patrimoniales, juramentadas o juradas hechas ante notario público. Una vez advertidas las consecuencias, se ordena levanten la mano derecha. ¿Juran decir la verdad y nada más que la verdad en las declaraciones que van a rendir? Sí, juramos. Se pueden sentar, por favor. A los testigos se les ordena se retiren del despacho y cuando sea pertinente se los llamará a rendir su testimonio. En esta vista, el juzgado ordena que la presente audiencia sea grabada por el sistema de audio instalado en este despacho. La grabación que se ordena queda incorporada en el plenario para ser efectiva. Esta grabación se constata la asistencia de las partes y sus apoderados, y para que su registro quede en el sistema, le solicito a cada uno de los ya mencionados proporcionen de forma correcta sus generales de ley, es decir, nombres completos, identificación, tarjeta profesional en el caso de los apoderados, dirección de las notificaciones y la calidad en la que actúan. Señorita secretaria, por favor, sírvase dar lectura de la resolución constante del acta de la audiencia preliminar. En cuanto a la admisión de la prueba de los sujetos procesales y autor locutorio, se resuelve: aceptar las pruebas presentadas por las partes, no existiendo objeciones sobre la admisibilidad del proceso, y en cuanto no se ha llegado a una conciliación y fijando la admisibilidad de las pruebas, se dispone una inspección judicial a cargo del ingeniero Víctor Sinailín, perito especializado, y que las pruebas anunciadas en esta presente audiencia se sirvan como medios probatorios para la audiencia de juicio. Culmino esta audiencia preliminar, dando a conocer a las partes procesales que la fecha instituida para la audiencia de juicio de la presente causa se lleva a cabo el día miércoles 9 de agosto del 2017 a las 16 p.m. En este estado procesal y de conformidad con lo establecido en el artículo 297.3 del COGEP, se procederá a recepcionar el interrogatorio a la parte demandada, señor Diego San Martín. Le invito por favor a pasar al estrado. El despacho le advierte que le va a interrogar el apoderado de la parte actora mediante preguntas, las cuales serán de tipo asertivo o abierto. Las de tipo asertivo son aquellas que comienzan con diga cómo, si es cierto, sí o no, y usted debe explicarlos, si es cierto o no. Las de tipo abierto son genéricas, son sobre los hechos que usted pueda aclararlos. El apoderado deberá realizar las preguntas enumerando cada una de ellas. Se confiere la palabra al patrocinador de la parte actora. Sírvase decir sí o no que era de su total conocimiento que su hermano le vendió su parte a la señora Alexandra Guerrero y que obtuvo el justo título de la parte del bien inmueble que era de su hermano. Sí conocía, pero mi hermano y la señora Alexandra Guerrero nunca estuvieron viviendo en el terreno. ¿Podría explicar sobre el fallo negativo del proceso de prescripción extraordinaria de dominio que usted figuraba como autor? Sí, en una primera instancia negaron mi derecho a la prescripción extraordinaria de dominio y en una segunda instancia también. Muchas gracias, señor juez. No tengo más preguntas que hacer. Con esto se evidencia que el señor Diego San Martín no tiene el ánimo de señor y dueño del bien inmueble, por lo que solicito el fallo a favor de mi defendida. Puede retirarse a su puesto, señor Diego San Martín. Invito al estrado a la señora Alexandra Guerrero. Doy la palabra a la parte demandada para que formule sus preguntas. No tengo preguntas que realizar, señor juez, puesto que todo lo que mi demandado requiere lo exponemos y lo fundamentamos en la contestación de la demanda. Señora Alexandra Guerrero, puede regresar a sentarse. Gracias. Señorita secretaria, proceda a llamar al testigo de la parte actora. Por favor, el señor Franklin Ayala. Doy la palabra a la parte actora. Buenas tardes, señor Franklin Ayala. Tenga la bondad de presentarse ante este juzgado. Señale cuál es su nombre completo, edad y el sector en donde vive. Muy buenas tardes, mi nombre es Franklin Ayala, tengo 49 años de edad y vivo en el barrio Leopoldo Mercado, parroquia de Sangolquí, del cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Diga usted si conoce a la señora Alexandra Guerrero.
Sí, conozco a la señora, de hecho, desde que éramos vecinos, ya hace algún tiempo. Por temas laborales, tuve que yo salir del sector de donde vivíamos y cambiarme de domicilio. ¿Conoce usted el motivo por el cual fue citado a la presente audiencia? Sí, conozco la razón y por eso estoy acá, porque yo le conozco desde que ella adquirió su terreno y sé que le ha costado mucho esfuerzo y sacrificio. Dígame, señor Franklin Ayala, si es cierto que la señora Alexandra Guerrero compró el terreno con el esfuerzo y sacrificio que acabo de mencionar. Sí, es cierto, yo la conozco a ella desde que éramos vecinos y yo estuve presente el día que compró su terreno. Muchas gracias, señora Ayala. No tengo más preguntas que hacerle. Gracias, señor juez. Puede retirarse el testigo, sin embargo recuerde que debe permanecer dentro del edificio por si le requerimos nuevamente. Secretaria, proceda a llamar al primer testigo de la parte demandada, la señorita Jennifer Villegas. Señorita Jennifer Villegas, le comento que se encuentra bajo juramento y ordeno se sirva a responder con la verdad a las preguntas que se le plantee. Doy la palabra al abogado de la parte demandada. Buenas tardes, señorita Villegas. Tenga la bondad de presentarse ante este juzgado. Señale cuál es su nombre completo, edad y el sector donde vive. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Villegas. Tengo 40 años de edad. Vivo en el barrio Leopoldo Mercado en la parroquia de Sangolquí. Dígame usted si conoce al señor Diego San Martín. Sí, lo conozco desde que tengo 17 años de edad. Nos conocimos en el colegio y jugábamos en la selección de vóley. ¿Conoce usted el motivo por el cual fue citada a esta audiencia? Sí, es por motivo de su vivienda. Entonces, ¿conoce usted el terreno en cuestión? Sí, él allí ha vivido toda su vida desde que lo conozco. Esto quiere decir que el señor Diego San Martín ha vivido ahí por lo menos 32 años. Dígame, ¿con quién vivía en ese lugar el señor Diego San Martín? Él vivía con su padre y con su hermano, pero actualmente él vive con su esposa y sus hijos. ¿Conocía usted al hermano del señor San Martín? No, realmente apenas nos saludábamos. ¿Conoce hasta qué tiempo abandonó aquel hogar el hermano del señor Diego San Martín? Aproximadamente un año después de que su padre falleciera, esto es hace unos 28 años. Desde entonces el señor San Martín vive solo, junto con su esposa e hijos, en la casa de su infancia, ¿verdad? Sí, bueno, no completamente. La casa donde vivían estaba muy deteriorada. Por lo tanto, la destruyó y construyó una media agua. Es más, yo ayudé a Diego a construirlas. Entendido. Entonces, dígame, si es cierto que el señor Diego San Martín ha sido la única persona, junto a su esposa e hijos, que ha vivido en aquel terreno desde hace más de 25 años, Sí, es cierto. y que el señor San Martín es reconocido en el barrio y por todos sus conocidos como legítimo propietario del terreno, Es cierto. es cierto que el señor San Martín ha habitado en su hogar ininterrumpidamente a lo largo del tiempo en el que lo conoce, es decir, que no ha vivido en otro lugar. Sí, es cierto. Muchas gracias, señorita Villegas. No tengo más preguntas. Puede retirarse el testigo. Secretaria, a continuación llame al segundo testigo de la parte demandada, el señor Jimmy Orozco. Señor Jimmy Orozco, le recuerdo que se encuentra bajo juramento y ordeno se sirva a responder con la verdad a las preguntas que se le planteen.
Doy la palabra al abogado de la parte demandada. Buenas tardes, señor Orozco. Tenga la bondad de presentarse ante este juzgado. Señale cuál es su nombre completo, edad y sector donde vive. Buenas tardes, mi nombre es Jimmy Orozco, tengo 38 años de edad, vivo en el barrio Leopoldo Mercedes, en la parroquia de Sangolquí. Dígame usted si conoce al señor Diego San Martín. Sí le conozco, desde que éramos niños, hemos sido vecinos toda la vida. ¿Conoce usted el motivo por el cual fue citado a la presente audiencia? Sí entiendo que quieren quitarle el terreno que ha heredado de su padre. ¿Por qué dice usted que lo heredó de su padre? Porque en aquel terreno vivía junto a su padre y su hermano. Cuando el padre falleció, Diego siguió viviendo toda la vida. ¿Qué sucedió con el hermano del señor San Martín? No lo sé, se fue poco tiempo después de haber fallecido su padre. Desde entonces no le he vuelto a ver. ¿Hace cuánto tiempo sucedió aquello? No lo recuerdo con certeza, debe ser ya más de 28 años. Dígame usted si es cierto que desde entonces el señor San Martín, junto con su familia, ha sido el único ocupante de dicho terreno. Es cierto. Dígame por último, si es cierto que el señor San Martín es reconocido en el barrio como único y legítimo dueño de aquel terreno. Es cierto, así lo es. Puede retirarse el testigo. Señorita secretaria, solicito la presencia del perito para que dé lectura de su informe a la inspección judicial que se le ordenó realice. Se solicita la presencia del perito Víctor Sinailín y su informe correspondiente a la presente causa. De la inspección judicial constante en foja 54 del proceso, en el día y hora señalados para la diligencia, las observaciones de la judicatura son: de acuerdo con lo que redacté en mi informe, señor juez, yo, Víctor Sinailín, perito designado por esa judicatura en el juicio ordinario número 1234-2017, cuyo actor es la señora Alexandra Guerrero y el demandado, el señor Diego San Martín, encontrándome legalmente posesionado del referido cargo, y una vez realizado el peritaje, pongo a su consideración el siguiente informe. Como primer punto tenemos la ubicación en la provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, parroquia de Sangolquí, sector Cachapamba. Como segundo punto tenemos la superficie y linderos del terreno. El terreno tiene una superficie de 3.277 metros cuadrados aproximadamente, dentro de los siguientes linderos y dimensiones. Norte, 43,10 metros con la propiedad del señor Hernán Morocho. Al sur, 21,50 y 51,20 metros con la calle del señor Ignacio Regalado y Rosa Pedraza. Al este, 52 metros con la parte de una acequia sin número y con la propiedad del señor Carlos Chumaña. Al oeste, 54 metros con el pasaje público conocido como calle Andrés. Como tercer punto tenemos las características del terreno. El predio tiene una forma y topografía irregular. En el lindero norte y este se encuentra cercado con postes de madera y alambre de púas. Presenta una pronunciada inclinación en el sentido este-oeste. Existe una pequeña parcela con sembrío de papas. Hay vestigio y rastrojo y pasto natural. Como se puede apreciar en las fotos que se adjuntan, la propiedad cuenta con servicio de agua potable y luz eléctrica. Como cuarto punto tenemos las características de la construcción. En la esquina formada por los linderos sur y occidental, encontramos una media agua que calculo tiene más de 15 años de haber sido construida, de construcción mixta, con paredes de adobe y ladrillo, pisos de tierra y de cemento, tumbado de madera triplex, puertas y ventanas de madera y una cubierta de teja. Junto a la casa descrita existe otra media agua construida con paredes de bloque, puerta y ventanas de madera y una cubierta de Eternit y zinc. Se adjuntan fotografías de las especificaciones descritas en el informe que fueron tomadas en el campo el día de la diligencia. Eso es lo que yo puedo informarle, señor juez. A partir de esto es lo que yo pongo a fines de sus consiguientes. Gracias. De autos no existe petición de la parte accionante para que se designe perito y se incluya en el proceso el respectivo informe mediante el cual se determine linderos del bien y otros datos generales. La prueba de inspección judicial no aporta elementos que permitan comprobar
quiénes son los ocupantes del bien inmueble. Toda vez que en el mismo físicamente se ha comprobado que no cuenta con la numeración que asevera la parte actora que posee. Habiendo sido practicadas las pruebas pertinentes, se les concede la palabra al abogado de la parte actora. Como he demostrado, señor juez, mi defendida y mi persona solicitamos que se nos reconozca el derecho de propiedad que versa sobre dicho inmueble y del cual ostentamos la titularidad, para que en consecuencia se proceda a la reivindicación del mismo, el cual se encuentra en posesión de mala fe por parte del señor Diego San Martín. Se le concede la palabra al abogado de la parte demandada. Señor juez, he dejado claro a través de las pruebas testimoniales y periciales que mi cliente, el señor San Martín, es reconocido en su barrio y por sus amigos como único y legítimo propietario del terreno en cuestión, que lo ha hecho de forma ininterrumpidamente por más de 25 años y por lo tanto ha ejercido una posesión pública y pacífica por un tiempo mayor a los 15 años que establece el Código Civil para obtener la prescripción extraordinaria de dominio del terreno, motivo de controversia. Por todo esto le solicito que reconozca extintos los derechos sobre dicho bien que pudieran tener tanto el señor Hugo San Martín como de la señora Alexandra Guerrero, y que por lo tanto deseche la demanda impuesta en contra de mi cliente y se ordene a la parte actora a cubrir los gastos procesales y los honorarios de la presente defensa. Señor abogado, ¿tiene alguna objeción? No, señor juez. Ratifico lo antes expuesto en mi alegato. Una vez escuchadas las partes en sus alegatos finales, evacuada toda prueba a mi cargo y descargo, que ha sido solicitada y admitida en el momento procesal oportuno para dictar en lo dispuesto en el artículo 79, inciso octavo del COGEP, procedo a dictar sentencia del juicio 1234-2017 RG, en el que se entabla la demanda de reivindicación por parte de la señora Alexandra Guerrero en contra del señor Diego San Martín. En trámite ordinario y bajo extenso conocimiento de la causa, el juez resuelve en base del criterio doctrinario del doctor Juan Larrea Holguín, mismo que señala: se desprende que para la reivindicación se requieren tres cosas: dominio por parte del demandante, posesión por parte del demandado y cosa singular, individualizada o cuota determinada de cosa singular. Además, como lo ha reiterado nuestra jurisprudencia ecuatoriana, 4 son los elementos para que la acción de reivindicación puede ser ejercida, los cuales son: 1. Que se trate de una cosa singular o una cuota determinada de una cosa singular que esté claramente identificada. 2. Que el actor o demandante tenga la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa cuya reivindicación se pretenda. 3. Que el demandado tenga la actual posesión material de la cosa que se reivindica. Y 4. Que exista plena identidad entre la cosa que reivindica al actor y que la posee el demandado. Es menester saber si se cumple con estos elementos, para lo cual manifiesto: de la escritura de compra-venta del proceso se justifica el dominio por parte del demandante. Con respecto a la posesión por parte del demandado, únicamente se tiene que, al contestar la demanda, el señor Diego San Martín acepta que se encuentra domiciliado en dicho inmueble. Mediante inspección judicial, no fue posible determinar si efectivamente en la propiedad vive el demandado o existen otros ocupantes, por lo cual no aporta mayores detalles que proporcionen información la cual singularice el bien inmueble. En virtud de esto, en el proceso se cumplen con los requisitos indispensables para la reivindicación de un bien inmueble. Basando en los fundamentos del derecho el artículo 685, 933, 934, 937, 944 y 2408 referente a la reivindicación en lo dispuesto en el Código Civil ecuatoriano, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República del Ecuador, se desecha la demanda por la falta de pruebas. Notifíquese.